Propósito de vivir. Martín Lutero, nacido como Martin Luther, fue un teólogo, filósofo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la Reforma Protestante en Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Bienvenidos a Propósito de Vivir según el plan de Dios para nuestras vidas. Me siento tan agradecido de decirles que así como en el mes de septiembre procuramos agradecerle al Señor de mil maneras que hayamos nacido en Guatemala y celebrar nuestro mes patrio, entramos al mes que significó para millones de almas su salvación. El ir al cielo cuando Dios termine la misión que cada uno lleva a cabo aquí en la tierra. Este es el mes en el que conmemoramos la Reforma Protestante del siglo XVI. Por lo tanto, Propósito de Vivir decide abrir las puertas a gente bendecida por Dios en conocimientos bíblicos y teológicos y en la vida práctica para que nos hablen del significado que tiene aquel evento que Dios hizo realidad cuando comenzó un pensador inspirado por el Espíritu de Dios a creer que la iglesia debía de ser reformada y nace la Reforma Protestante del siglo XVI. Hoy tengo invitados especiales que van a hablarnos de qué sucedió con la familia. Cómo era la familia antes de la Reforma en la percepción del padre, de la madre, de los hijos, y cómo esa familia fue vuelta a ponerse en el lugar que Dios le estableció cuando la creó, tal y como está escrito en la Sagrada Escritura. Y luego hablaremos de temas de actualidad y veremos qué más puede aportar esa reforma a usted por nombre de familia para bendecir su vida. Y puedo recomendarle que invite a su esposa, que invite a sus hijos para que participen del conocimiento que Dios nos dio de su Sagrada Escritura y de los fundamentos de la Reforma del siglo XVI. Permítanme decirles que el tema lo va a desarrollar en un conversatorio. Significa que vamos a estar conversando entre ellos, mis invitados de esta hora preciosa, y también un servidor, sobre el mismo tema de aportes de la Reforma Protestante a la familia. Pero déjenme contarles a quienes van a estar escuchando. En primer lugar, tengo la hoja de vida muy resumida del licenciado Rolando de Paz Barrientos. Él se graduó en la Universidad de San Carlos de Guatemala como contador público y auditor en el grado de licenciatura. En el año 2010 se graduó de licenciado en teología en el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA. Y en el año 2012, una maestría en teología también del mismo Seminario Teológico, Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA. Pero él es un profesional en el campo laboral y por lo tanto ha estado desde el año 2016 hasta esta fecha sirviendo en TransUnión como Customer Support Manager para Centroamérica y República Dominicana. Y anteriormente estuvo en la misma empresa TransUnión como Data Quality Manager Centroamérica. Y también en el banco SCI, antes como jefe de análisis de crédito. En cuanto a actividades profesionales de nuestro invitado, puedo decirles, él es director del Centro de Capacitación Familias en Paz. Es columnista de opinión de Prensa Libre de Guatemala e igualmente del Nuevo Diario de Nicaragua. Es catedrático del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, desde el año 2012 hasta esta fecha.
Igualmente ha conducido el programa Jesús en mi vida, un programa inolvidable en Canal 27 junto a su esposa bendita. También ha colaborado con Estéreo Visión 104.1 con un segmento que se llama Familias en Paz. Y es un pastor laico de la Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios, desde el año 2019 a la fecha. Rolandito bendito, para mí es un honor tenerlo acá. Sea bienvenido en el santo nombre de Jesús. Muchas gracias, hermano. Para mí es un privilegio poder compartir en esta oportunidad con usted. Gracias, hermano lindo. Ahora les voy a presentar a nuestro segundo invitado. Él es Gabriel Alvarizáez Chávez. Su perfil profesional: licenciado en Contaduría Pública y Auditoría, magíster en Teología Cristiana, ministro cristiano evangélico. En estudios realizados se graduó en 1995 en licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Es máster en Teología del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, desde el año 2016. Doctorando en Teología de CETEGUA desde el año 2020. Otras capacitaciones que ha tenido en la Escuela de Liderazgo para Gestión de Células de Atención Familiar y Evangelismo de la Iglesia Fraternidad Cristiana de Guatemala en años pasados, en el año 2010. Su experiencia ministerial: desde el 2019 hasta el 2022, catedrático en Teología en el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, fundador del Ministerio Cristiano Comunidad Cristiana Nuevo Pacto. Estrategia de discipulado cristiano con grupos pequeños, formación de pastores y líderes cristianos y consejero cristiano en áreas familia y finanzas. Y también hay un detalle aquí personal que habla de que su esposa bendita, Norma Gisela Pazán Vidal, y tiene una bendición de tener a sus hijitos José Eduardo Alvarizáez, que tiene 23 años, y a Aarón Alvarizáez, de 16. Hermanito Gabriel, sea bienvenido con todo mi amor también en el nombre de Jesús. Hermano Solares, gracias por la oportunidad, me siento bendecido y es una ocasión muy apreciada por mí para compartir con usted y con el televidente que nos va a ver. Lindo, bendito sea mi hermanito Gabriel. Vamos a comenzar con el conversatorio con una pregunta importante. ¿Lista, familia linda? Es un tema familiar. ¿Cómo se configuraba la familia antes del cristianismo y cómo éste modificó el concepto de familia? Por favor. Muchas gracias. Es una pregunta muy esencial porque podemos llegar a considerar que el modelo de familia siempre ha sido un paraíso y probablemente la historia nos va a demostrar que no es así, que la familia siempre ha sido un lugar constantemente atacado por diversas circunstancias, diversos problemas. Quiero tomar como punto de partida, para no irme tan lejos, Proverbios 31 y el pasaje de la mujer virtuosa, porque ahí pareciera una familia ideal. El esposo confía de todo corazón en ella, se congratula con ella atiende a su familia, ayuda a los pobres, su esposo es parte del consejo de ancianos, sus hijos se levantan y le llaman dichosa. Entonces pareciera encontrar ahí un modelo ideal de la familia. Pero sucede que en tiempos paralelos, cuando fue escrito el libro de Proverbios, comienza a crecer tanto Grecia como Roma, como lo dominante en términos sociales en ese momento. Y tanto en Grecia y en Roma, una mujer no estaba segura de que sus padres incluso lo dejaran vivir. Las niñas eran totalmente prescindibles, es decir, se podían deshacer con facilidad de ellas. Solo el varón merecía ser conservado y cuidado. Las niñas eran lanzadas a las alcantarillas de ese entonces y siempre habían buscadores de esclavos que estaban alrededor de esas alcantarillas buscando a aquellas niñas que sobrevivían para esclavizarlas.
Eso es en las culturas de Grecia y de Roma. Y en el judaísmo mismo, recordémonos la oración que hacían los judíos 3 veces al día. Decían, gracias Señor por no ser gentil, por no ser un asno o por no ser una mujer. Lo cual da una idea de lo drástico que era la consideración de la mujer. Probablemente no mataban a las niñas, pero el aprecio que se tenía por ellas era similar a la de un esclavo. Ya en la época del Nuevo Testamento hay algunos datos que nos comparte el teólogo y escritor bíblico César Vidal Manzaneros. Y él nos cuenta que en la época del primer siglo del cristianismo, la población era de aproximadamente 140 hombres por cada 100 mujeres, lo cual no es correspondiente con las estadísticas actuales, porque básicamente hoy casi es un 50% de hombres y 50% de mujeres la composición de la población. Pero obviamente ese menosprecio hacia la mujer, la forma en que incluso era desechada de los hogares, pues hacía esa gran diferencia y esa carga mayor sobre la población masculina. Solo 60 de 600 familias tenían más de una hija, quiere decir que el 10% de las familias eran aquellas que apreciaban tener más de 2 niñas en su hogar. Llegando a la época del cristianismo, pues no hay ninguna duda que cuando nuestro Señor Jesucristo se humanizó y vino a la tierra, encontró una sociedad enferma. Por muchas circunstancias, las familias vivían verdaderos infiernos, divisiones, escándalos, marginación, pobreza, enfermedades. Sin embargo, él cambió, hablando de Jesús propiamente, cambió el aprecio por la mujer, por la familia. Pablo, años más adelante, instruyó de una manera especial sobre la constitución de los grupos familiares. Y habrá que tomar en cuenta que el cambio tampoco fue extendido, es decir, analizando tiempos posteriores, ya del primer siglo en adelante, nos damos cuenta que el ataque contra la familia siguió siendo cruel y despiadado. Impresionante. Gabriel Lindo, me impresiona. Y yo no sé cómo se sientan ustedes en casita, no lo sé. Pero a mí, recordar esa historia de la humanidad antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo y la reforma protestante del siglo XVI, realmente es desastrosa para mujercitas. Yo tuve 5 mujercitas y un varón. Puedo imaginar qué tragedia sería para mí como padre y para mis hijas haber nacido en aquel tiempo. Pero gracias al Señor no fue así. Y ahora le doy el turno al licenciado de Paz, el maestro Rolando, para que nos amplíe lo que estamos hablando. Claro que sí, mi hermano. Hablar de la familia es hablar del plan de Dios. Es el deseo de Dios de bendecir al ser humano por medio de la familia. Y de hecho la composición de la familia está definida desde el principio, ¿no? Varón y hembra los creó. Sí. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Esos son los principios fundamentales que tenemos que considerar para tener una perspectiva bíblica y correcta del lado de la familia. Varón y hembra, y es propósito de Dios para bendecir al hombre. Y la promesa que le hace a Abraham es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces el deseo de Dios y la perspectiva de Dios para la humanidad es bendecir a todos los seres humanos por medio de la familia. Y esa es la relevancia y la centralidad de la familia en medio de la sociedad. Por eso es muy importante que tengamos esa perspectiva bíblica para entender cuál fue el impacto que tuvo la reforma. Obviamente la composición de la estructura familiar no siempre ha sido tal como el Señor lo desea. Se ha venido componiendo de una manera en la cual justo antes de la reforma era una sociedad medieval provenientemente agrícola, en donde la familia básicamente se consideraba como una unidad política y económica y eran relaciones de dominación. La mujer y los hijos eran propiedad del varón. Sí. Entonces eso es muy importante que no lo debemos de perder de vista. Eran propiedad y eran utilizados como instrumentos de intercambio. ¿Qué era lo que hacían cuando decimos que la familia, la perspectiva medieval era una unidad económica? Porque se defendía el patrimonio.
ahí no importaba tanto la dignidad del individuo, sino los intereses económicos del clan familiar. Entonces los hijos y las mujeres principalmente eran medios de intercambio. Desde los 7 años les empezaba a buscar marido. ¿Pero en función de qué? De un intercambio económico para fortalecer el patrimonio. Entonces ven esa perspectiva. No siempre se ha constituido y estructurado la familia conforme principios divinos. Y esa era la situación previo a la Reforma. Entonces sí es un desafío grande el que se tenía en ese tiempo como iglesia y poder volver y retomar nuevamente el propósito de Dios de ser bendecidos por medio de la familia según las Escrituras. Es impresionante. Estoy seguro, Rolandito y Gabriel bendito, que estamos aportando algo. No solamente en el conocimiento de lo que Dios ha decidido que es lo más grandioso que nos ha dado, su palabra eterna, sino en la participación de un hombre como Martín Lutero, a quien le doy crédito de haber tenido el valor de modificar lo que entonces había para la gloria de Dios y en el nombre de Jesucristo. Voy a pasar a una segunda pregunta porque creo que el tiempo es muy valioso y usted debe estar interesado en qué más significó la Reforma para la familia que ahora usted disfruta como yo. ¿Representó la Reforma, hermanos benditos, la Reforma protestante, un agente de cambio social, cultural, que alcanzó a la familia y por qué? Cuéntenme, por favor. Creo que la respuesta enfáticamente es sí. O sea, la Reforma protestante representó un cambio, un agente de cambio que permanece inclusive hasta nuestros días. Y es que la Reforma protestante no solo se dejó sentir en el aspecto religioso, sino también en el aspecto social, en el aspecto económico y en la recuperación de aquellos valores morales y éticos que proceden del cristianismo mismo, que habían sido olvidados inclusive en toda la época medieval, probablemente los 1000 años que duró la época medieval. Esos valores éticos y morales vinieron, en vez de afianzarse, venían deteriorándose hasta llegar al punto en que la Reforma permitió la recuperación de esos valores éticos y morales. Es decir, que la corrupción se había instalado y los valores del cristianismo mismo habían venido a menos. Pero la Reforma redescubrió la Biblia y la puso al alcance de todos. Incitó a los creyentes a tener acceso a la Biblia y descubrir en la Biblia esos valores cristianos, éticos, morales, que ese ejercicio de la Iglesia Universal medieval había dejado en el olvido por anteponer intereses distintos. Si el cambio fue inmediato, pues, probablemente no, porque no es fácil. Las ideas se implantan primero y luego vienen los cambios. Hay un proceso que afirma que primero pensamos, luego sentimos y después actuamos. Probablemente fue un agente de cambio que tuvo que llevar a cabo un proceso para originar cambios que llevó también determinado tiempo, pero que fue un agente de cambio. Indudablemente es mi opinión que fue no solo un agente de cambio, sino algo provisto por Dios para que el cambio fuese efectuado. Amén. Gracias, hermanito Gabriel. ¿Qué podemos añadir, hermanito Rolando? Hay algunos aspectos que tenemos que considerar previo a la Reforma. Uno es, primero, que la Biblia, lo que mencionaba mi hermano Gabriel, la Biblia no estaba al alcance de todos. Simplemente era algo exclusivo del clero. Entonces, a partir de ahí, había prácticamente, las escrituras eran inaccesibles para todo el pueblo, todas las personas normales, ¿no? Entonces, ¿eso qué supone? Un desconocimiento total de los principios bíblicos, a menos que la iglesia tomara la responsabilidad, hablo de la iglesia oficial dominante en este caso, en ese tiempo, tomara la responsabilidad de enseñarlo. Pero ahí es donde está el primer factor.
un desconocimiento de las Escrituras, falta de acceso a las Escrituras, y un tercer elemento es la falta de educación. La educación no era pública. Entonces, y principalmente la educación estaba dominada y tomada por el clero, por la iglesia, pero era destinada a los hijos varones, principalmente hijos de la burguesía. Quiere decir que todo el pueblo no tenía acceso a la educación. Entonces, como ven, tres factores fundamentales que hacían de que hubiera un desconocimiento de la Escritura y de los principios y valores y de la voluntad de Dios. ¿Esto qué es lo que hace? Vivir conforme a los criterios que yo creo que son los correctos. Entonces, ¿cuáles fueron esos factores? La reforma permitió, en primer lugar, y algo muy bonito que hay que resaltar, lo que usted mencionaba. Dios tiene el control de los tiempos y de las circunstancias. Y Él es el quien motiva e induce a los hombres, así como indujo a Martín Lutero a proponer este cambio. ¿Por qué lo menciono? Porque también ya habían habido movimientos. Los prerreformadores que en algún momento hemos hablado de acá, habían sido iniciativas de hombres de Dios que con base al conocimiento bíblico estaban proponiendo cambios. Dios es quien inquieta los corazones. Entonces, viene y inquieta los corazones a los hombres para empezar a proponer cambios. Fue hasta que Martín Lutero viene y hace la propuesta de sus 95 tesis en la iglesia en 1517, es cuando realmente todos comenzaron a ponerle atención a esos cambios. ¿Hubo un impacto social posterior? Claro que sí, porque a partir de ahí se abre la educación pública. A partir de ahí, y cómo Dios mueve, porque sale la imprenta justo en ese tiempo. Uno dice, qué casualidad, ¿no? No son casualidades. En el año 1454, precisamente, está determinada la fecha en que la imprenta de Gutenberg está a disposición, ¿verdad? Dios moviendo. Y un dato muy, muy importante es que en 1536, en Ginebra, Suiza, se crea el primer sistema educativo general y gratuito. O sea, de 1517, de la Reforma Protestante, a 1536 habían pasado muy pocos años, pero sin embargo ya el impacto en la educación gratuita y formal ya se había generado. Entonces, coincido con ustedes en que Dios ordena y pone todo a disposición, porque si hacemos esa línea de tiempo, como la imprenta está disponible, cómo la reforma es el agente de cambio y cómo los efectos ya en la educación se dan casi de manera inmediata. ¡Qué belleza! Y a raíz de esto, justamente, Martín Lutero no se queda solo con las 95 tesis, sino que escribe dos catecismos, el catecismo mayor y el menor. Si uno analiza el menor, ¿qué es lo que encuentra ahí? Es un diálogo entre un padre y un hijo enseñándole las verdades bíblicas. Ese es el catecismo menor. Y eso se pudo publicar, se pudo imprimir y poner al alcance de todo el pueblo. Entonces ven el impacto que tuvo la reforma para transformar, ¿por medio de qué? Del conocimiento bíblico, de los principios y valores bíblicos, por un medio de comunicación que en ese tiempo pues era la imprenta. Y el acceso, la educación, el acceso a los medios y obviamente la voluntad guiada por el Espíritu Santo de Dios que puso en Martín Lutero, el hecho de proponer cambios. Impresionante. Me llena mi corazón de gozo, porque me doy cuenta de la increíble aportación que Dios le dio a sus siervos de la Reforma para que hicieran un cambio que trasciende hasta el día de hoy. Y ese cambio es el hogar suyo, es el hogar nuestro, donde todo tiene el equilibrio divino por la Sagrada Escritura, por el Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios, que llamados nacidos de nuevo, para que podamos conducir a la familia hacia lo que significa la felicidad mientras estamos unidos, porque luego las familias tienen un proceso y van formando sus propias familias, aquellos hijos que Dios nos permitió. Creo que estamos atendiendo un llamado en este propósito de vivir, de agradecerle al Creador de todo la dicha de haber nacido en el tiempo que ahora estamos para valorar lo que hace 505 años Dios permitió. Voy a pasar a una tercera pregunta, mis hermanos benditos, y esa es la siguiente. ¿Fue un factor determinante para realizar dichos cambios el hecho de que la Reforma dejara de considerar al matrimonio como un sacramento? Sí, por favor. Para mí es medular este punto. Y ese es justamente uno de los temas medulares de Martín Lutero con respecto al matrimonio. ¿Qué significa esto? Quisiera aclarar primero que es un sacramento.
Un sacramento básicamente es un acto externo, es un símbolo que el creyente viene y experimenta y manifiesta su relación con Dios. Y para la Iglesia Evangélica Reformada solamente hay dos, el bautismo y la Santa Cena. Amén. Sí. Son actos externos que uno hace para recordar ese sacrificio de Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces son actos externos. Sin embargo, para la Iglesia Católica antes de la Reforma, el matrimonio estaba considerado como uno de los sacramentos. ¿Y el sacramento qué significaba? Se los voy a leer aquí. No son solamente un símbolo, sino como verdaderos otorgantes de una gracia santificadora y salvífica. Es distinto. Ahí es totalmente distinto. Que quien lo tiene lo requiere para la salvación. Entonces vean cómo. ¿Esto qué permitía hacer? Era que la Iglesia planteaba como que el matrimonio realmente era algo totalmente necesario para la gracia salvífica y santificadora. De manera que ese es el concepto es indisoluble desde esa perspectiva. Hoy no estoy diciendo que la Iglesia Evangélica Reformada permita la disolución del matrimonio, no. Sencillamente es que no puede haber un acto externo para alcanzar la gracia de Dios, que es distinto. Y quiero leerles un pasaje. Un pasaje aquí, Tito 3, 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. ¿Qué fue lo que propusieron los reformadores? Martín Lutero decía que si bien es cierto era una institución establecida por Dios, pero no era un requisito para la salvación. Era con un propósito de bendecir al ser humano, para que alcanzase la benevolencia de Dios. Y quien haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. ¿Qué es la benevolencia? Es el favor de Dios. Amén. Cuando uno encuentra esposa es que a Dios se agradó de uno, se compadeció de uno. Amén, amén. Como se compadeció de nosotros. Entonces resulta ser una bendición para el ser humano. Entonces, desde la perspectiva pre-reforma, antes de la reforma, la Iglesia Católica tenía el derecho de regular cómo la forma, los tipos de relaciones que existían, hasta cuestiones mínimas sobre cómo debería tener relaciones sexuales los esposos. La mujer era vista simplemente para la procreación, porque desde la perspectiva de un sacramento de la Iglesia Católica solamente es para la procreación. No había margen para el placer, cuando en realidad Dios desea y la Biblia lo declara. No os neguéis el uno al otro, dice Pablo, lo desarrolla muy bien. Entonces, quiere decir de que todas las personas vivían en un estado de condenación cuando no se sometían al gobierno de la Iglesia en cuanto a las multitudes de normas que ponían. Eso fue fundamental para mí, porque eso que permitió después fue que del derecho canónico que regulaba la familia pasara al derecho civil, como está actualmente. Obviamente hay algo aquí muy importante, que no nos vaya a pasar el efecto péndulo, que estar sumamente regulados por una norma que se requería como un requisito para la salvación, pasemos a manejar esa libertad que hoy tenemos a un libertinaje. Y nos encontremos quizás en el otro extremo del péndulo, queriendo deshacer el propósito de Dios y la estructura de Dios para la familia. Ese es el gran riesgo que tenemos, y por eso para mí es fundamental este punto de dejar de considerar el matrimonio como un sacramento para que el hombre tuviera esa libertad de elegir con quién casarse, motivado por el amor, ya no por un interés económico o de clan o de grupo, como los tenía en la sociedad medieval. Qué extraordinario. En realidad, yo no sé cómo se sientan en casita antes de que dé el tiempo a Gabriel, nuestro hermanito, pero yo me siento muy conmovido, porque mi esposa fue amada por su servidor y estoy seguro que Dios me la concedió, pero nunca tuve temor de nada. Simplemente sentía el amor y sentía que era una gracia que Dios me había regalado a través de ella. ¿Notan la diferencia, hermanos lindos que están casaditos? ¿Qué diferencia tener temor a practicar la vida conyugal como Dios la estableció? Amén. Hermanito, puede aportarnos algo, Gabriel. Es muy enfático
el hermano Rolando en afirmar el matrimonio como un sacramento. Y yo solo quiero enfatizar ese sacramento como el signo material de la presencia de Dios. Entonces, si el matrimonio es un sacramento, significa que es un signo de la presencia de Dios en cualquier hogar, en cualquier casa. Dios está presente en ese hogar. Y Jesucristo mismo creo que eleva a esa dignidad de la institución del matrimonio como sacramento en Mateo 19, 4, 6, cuando repite lo que está escrito en el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Yo veo puntos suspensivos y me atrevo a leer conmigo. Y Martín Lutero, que el hermano Rolando indicaba como el que afirma el matrimonio como sacramento, tiene una historia muy bonita relacionada con su esposa. Él contrajo matrimonio y experimentó una vida conyugal feliz con su esposa. La alababa tanto, hasta los últimos días de su vida siempre hablaba cosas muy agradables, apreciadas sobre la vida de ella. Pero Martín Lutero tenía una estima muy grande por la carta de Pablo a los Gálatas y la llamaba mi Catalina de Bora. Es decir, le gustaba tanto como le gustaba a su esposa, y comparaba la carta de Gálatas con su esposa llamándola así, mi Catalina de Bora. Qué lindo. Realmente el amor es tan bello porque proviene de Dios y estoy convencido que ustedes estarán muy agradecidos por el hecho de que desde la Reforma el amor nos une, Dios nos une, estamos juntitos, esposo y esposa, y anhelo con todo mi corazón que disfruten de la esposa que Dios les dio, varones lindos, y la mujer disfrute del esposo que Dios le dio, mujercita linda, porque la vida conyugal, la vida de una familia radica en ustedes, padres amados. Y si alguna persona está sola, radica en usted, papá o mamá, que está cuidando a una familia. Recuerden bien el valor que tiene lo que acabamos de escuchar. Y estamos seguros que Dios nos llamó en una época en la que sabemos defender los valores que la familia tiene desde el siglo XVI hasta este momento. 505 años de enseñar el Señor a través de su iglesia, a través de sus pastores, a través de sus siervos, de sus ministros, que estamos en la línea reformada protestante para gloria del Señor, lo que significa una familia. Y ese significado debemos de seguirlo manteniendo con todo nuestro amor. Cuando ahora me permito, con permiso de nuestros invitados, decirles que hay amenazas de cambiar la dimensión de la familia bíblica, sagrada, santa, porque Dios la estableció en el huerto del Edén y ahora pretenden que pueda haber matrimonios fuera del hombre y la mujer, ya no solamente heterosexuales, sino como la fórmula que hoy se propone. Hermanos, en el nombre de Jesús reaccionemos y preservemos nuestro hogar a toda costa, enseñándole a nuestros hijos lo que Dios dispuso y lo que Él quiere que hagamos. Con todo mi amor agradezco lo que hemos escuchado de personas que han estudiado el tema para bendecirnos en esta hora preciosa. Voy a la siguiente pregunta para que nos alcance el tiempo en algo tan profundo y tan valioso que estamos oyendo. Voy a la pregunta número 4. ¿Cómo influyó, hermanos benditos, la reforma protestante del siglo XVI a reconsiderar el concepto de la familia dentro del marco de los cambios culturales y sociales y de orden moral que impulsó? Por favor, cuéntenos. Adelante, Gabriel. Sí, quiero empezar por relacionar que Juan Calvino en su comentario a la Carta de Corintios escribió que el sexo conyugal es una cosa pura, honrosa y santa, porque la familia es una institución pura de Dios. Es un comentario de Juan Calvino.
también dentro del grupo de reformadores, reconocido dentro del grupo de reformadores importantes. Y a partir de ello, me voy a permitir leerles algunos comentarios de teólogos puritanos. Por ejemplo, Thomas Couch, alrededor de los años 1650, 60, afirma que es considerado doctrina de demonios prohibir el matrimonio, porque es contraria a la palabra de Dios, haciendo referencia a 1 de Timoteo 4, 1 al 5, donde el apóstol Pablo instruye a Timoteo que llegará el tiempo de falsas doctrinas y doctrinas de demonios, entre los cuales está prohibir el matrimonio. Más adelante, un teólogo puritano americano, Cotton Mather, alrededor de los años 1700, dice que la familia que se atiene a un buen orden produce un buen orden social. Y aquí ya empezamos a manejar el concepto de que la sociedad se fundamenta en las familias. William Ames, un teólogo reformado de Países Bajos, alrededor del año 1639, dice que el matrimonio era la institución creada por Dios que establece el compañerismo individual del esposo y la esposa. Y por último, el inglés Robert Bolton dice que los maridos deben recordar que la esposa tiene un alma tan noble. Eso me causó una impresión muy profunda, como la del mismo hombre. No hay distinción. Amén. ¿Sí? Porque las almas no tienen sexo. Amén. Cuando un hombre contempla a su esposa, debe comprender que su alma es tan noble o más que la de él. Entonces ve cómo aquellos conceptos tan alejados de la unidad familiar son cambiados por la Reforma. Y en los siglos inmediatos, inclusive antes del siglo XX, los conceptos son tan distintos y tan diferentes. No olvidemos que en 1640 llega a América las primeras congregaciones protestantes puritanas, y de Norteamérica se extiende a toda América todos estos conceptos que hoy son los más comunes para nosotros. Amén, qué bendición. Roldito. Hermanito, el impacto realmente fue la reconfiguración de la familia. Después de la Reforma y los cambios que propusieron fue un modelo de familia estructurado conforme a los principios y valores bíblicos. En primer lugar, vemos que los matrimonios vienen y comienzan a desarrollarse ya no con base a intereses, sino con base al amor fraterno, el amor mutuo que se tenía entre un hombre y una mujer, ¿no? Ahí hay un cambio totalmente de forma en cuanto a los propósitos del matrimonio. Cambia la estructura de las relaciones, porque ya no es una estructura de dominación, ya no es una relación de dominación del varón sobre la esposa y los hijos, sino ya es una relación de complementariedad como la Biblia lo enseña. Le haré ayuda idónea. Eso cambia totalmente la forma en que se relaciona la pareja. Hoy quizás en nuestros días, y eso es algo que quiero retomar ahorita, aprovechando, es de que hoy en día todavía hay un concepto machista que debemos de erradicar, que debemos de apegarnos al pensamiento bíblico conforme a criterios bíblicos, porque las relaciones son de complementariedad entre el hombre y la mujer, no es una relación de dominación del hombre hacia la mujer y hacia los hijos. Entonces cambió totalmente eso. Si bien es cierto, todavía tenemos resabios que hay que superar, todavía tenemos retos y desafíos, pero ese fue uno de los cambios que hubo. Algo importantísimo también como factor de cambio fue que el hombre toma, y esto lo quiero asociar con el principio del sacerdocio universal del creyente que la misma Reforma propició. Amén. El hombre y la mujer entienden ahora de que ellos son sacerdotes y que deben de comenzar en casa. La formación de los hijos, según Deuteronomio 6, es responsabilidad de los padres. No es de la iglesia, no es del sacerdote, no es de alguien más, no es de alguien externo. Entonces debe ser una responsabilidad primaria de los padres. Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos, estando en el camino, en la casa, al acostarte, al levantarte. Es decir, una relación privada, una relación constante y privada y personal.
Entonces ven ahí cómo la perspectiva cambia, porque entonces cuando el hombre comprende esto, el hombre renovado, hablo del hombre renovado, aquel que tiene a Cristo en el corazón, comprende que su sacerdocio inicia primero en casa. Entonces va a empezar a ministrar en amor conyugal a su esposa y empieza a ministrar a sus hijos en un amor y en una instrucción, porque el propósito de él va a ser que los hijos y la esposa, todos como familia, experimenten el amor de Dios en casa. Es una perspectiva, mire, totalmente diferente. Es el volver hacia los principios bíblicos. Contrario a lo que traía, como hemos visto, antes de la Reforma, eran relaciones de dominación, eran relaciones basadas en un interés económico. Pero aquí lo que estamos viendo es un rescate de los valores bíblicos. Y eso es lo más relevante del impacto de la Reforma hacia la familia. ¿Y qué poder tienen, Rolandito? Sí. Esos principios divinos, ¿qué poder tienen, Gabriel bendito? Para que tengamos una familia bendecida bajo esos principios que emanan de la gracia divina sobre la humanidad, sobre los hogares, sobre su hogar, mi hermano y mi hermana linda. Tenemos un fundamento que usted nunca podrá dudar, que es eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es el Señor el que nos dice que cuidemos a nuestra familia con los preceptos bíblicos, con la verdad de lo que Él nos legó y que hoy estamos repasando con la gracia de Dios a través de nuestros hermanitos. Puedo creer con todo mi corazón que lo que estamos diciendo, aún a un servidor que fue esposo por más de 55 años, le da una valoración de memoria, de gratitud, porque pude ver cómo en su bendita misericordia Dios me alcanza cuando tenía 40 años de vida. Y Rolandito mencionaba algo del machismo. Y ese machismo lo practicábamos todos los hombres antes de que yo naciera de nuevo, hasta los 40 años. Y por eso mi esposa siempre estuvo agradecida de que Dios me haya alcanzado, porque cambió mi forma de ser para bendecirla como ella merecía. Y el Señor me la había pedido para que yo la atendiera, cuidado, para que yo la bendijera, la amara. Pongo el ejemplo personal, ¿sabe por qué? Porque no es teórico, estamos hablando de algo práctico. Y qué mejor que decirle que conozco el hogar de Rolandito, sé que son felices y bendecidos su esposa y sus hijos con él, porque él tiene un sacerdocio que Dios les entregó para orientar y dirigir a la eternidad las almas de sus hijos y de su esposa, pero amándoles ahora que tenemos la oportunidad. Y en el caso de Gabriel, exactamente igual. Puedo comprender que él tiene un modelo de hogar basado en la Escritura Sagrada, donde su sacerdocio puede influenciar sobre ellos para bendecirles a través de la divina presencia del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo en el corazón. Si alguien me está oyendo y dice, pastor, me parece que el tema es muy lindo, pero yo no entiendo nada, yo sigo siendo un hombre que a veces mi esposa me dice, ¿por qué me casé contigo? O algo parecido. Le voy a aclarar de una vez cuál es la diferencia. El hombre que le habla era como usted, pero la diferencia no la hace uno, la hace nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, porque Él transforma al hombre, le hace una nueva creación. Y ese es exactamente el aporte máximo de la Reforma Protestante del siglo XVI, la regeneración del ser humano y por lo tanto del hogar, del matrimonio, de la familia, para gloria del Señor. Vamos a pasar a una quinta pregunta, mis queridos hermanos, benditos sean. Esta es la última pregunta. En la actualidad, ¿los principios de la Reforma del siglo XVI permanecen? ¿El aprecio de la familia como institución establecida por Dios se mantiene sólido? ¿Qué riesgos para la familia como institución cristiana deben considerarse 505 años después de la Reforma Protestante y cómo retornar a sus principios, hermanos benditos? Sí, son varias preguntas en una sola, pero contestando lo primero, los principios de la Reforma permanecen. Yo creo que tenemos que empezar por reconocer que tal vez no los conocemos, que tal vez la iglesia misma
no tiene un conocimiento pleno de esos principios realmente de la reforma. Y por eso es que estos programas son sumamente importantes, porque hoy a través de ellos podemos notar que la Iglesia y la reforma tienen también una especie de matrimonio, ¿verdad? Que están relacionadas entre sí. Entonces aquí tal vez lo más interesante sería promover los principios de la reforma para que fuesen conocidos y así permanecieran en tiempos futuros. Sobre el aprecio de la familia como institución, como una institución sólida establecida por Dios, me di la tarea de leer algunos medios electrónicos y me encontré, antes de esta reunión, que se habla de 14 tipos de familias conocidas en estos tiempos. 14 tipos de familias, es decir, obviamente están la mayoría o todas, o tal vez fuera del contexto bíblico. Y cuando vamos a la Biblia se nos presenta una gran diversidad de familias. En muchos casos, inclusive familias de padres que tenían 2 esposas, o tenían esposas y tenían concubinas. Pero esto no significa que eso era el modelo ideal de una familia, porque todo esto se derivaba más que todo de cuestiones culturales, de costumbres de la época, es decir, del momento histórico de vida de esas familias. Más adelante, en el Nuevo Testamento, hay códigos establecidos para las nuevas familias. Y 2 de ellos están en Efesios 5, 21, 23, donde se habla de la mutua sumisión del hombre y de la mujer a Cristo. Y en Colosenses 3, 18 al 22, donde se señalan los deberes sociales de una vida nueva. Es decir, si Dios nos ha dado una vida nueva, tenemos también deberes que cumplir en esa vida nueva, y eso incluye la formación de una familia donde Dios esté presente y donde haya una sumisión a la grandeza de Jesucristo como el dador de esa vida nueva. Por supuesto que hay muchos riesgos para la institución cristiana de la familia. La misma sociedad exige cambios. Constantemente escuchamos hablar de que necesitamos cambios. Tal vez nos dejamos conducir por afirmaciones como: esto no va a suceder aquí, esto sucede en otros lados, pero acá pues, no puede llegar. O como iglesia nos vemos tentados a evitar problemas, a no abordar temas profundos, temas conflictivos. Pero no olvidemos que es precisamente la iglesia la que está llamada a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra. Y esto es muy trascendente. Pero si la sal se pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, dice la Escritura, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ese es el gran reto nuestro como iglesia: ser sal, ser luz, regresar a las Escrituras. Yo adicionaría, para dejarle tiempo a mi hermano Rolando, que necesitamos educar. La educación cristiana transformadora es un medio. Aquella educación que no solo da información, no solo forma, sino transforma a las personas que reciben esa educación cristiana. Y en el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, pues estamos comprometidos con esa educación cristiana transformadora. Entonces, hay muchos problemas y hay mucho que hacer, pero no podemos olvidarnos que la iglesia estamos llamados a ser la sal y la luz. Amén. Gracias, Gabriel. Bendito. Bendito. Hermanito, creo que sí, algunos principios permanecen, principios de la familia permanecen hoy,
¿Por qué lo digo? Porque después de la reforma las sociedades empezaron a desarrollarse, fueron producto obviamente del renacimiento, del humanismo, pero también de la reforma que volvió a los principios bíblicos. A partir de ahí se empieza a desarrollar la legislación civil en materia de familia y refuerza mucho el tema de la estructura familiar como está bíblicamente. Vemos nosotros cómo sociedades como la norteamericana se funda sobre principios bíblicos y todas las leyes rigen en función de ¿qué? De la estructura familiar. Por eso la composición de las familias hoy en día como las conocemos, varón y hembra con los hijos, todavía permanece y eso es gracias a la reforma. Amén. Pero vuelvo y retomo nuevamente lo que dije anteriormente. Esa libertad que hoy tenemos, no la convirtamos en libertinaje. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que todavía tenemos una estructura familiar con algunos valores bíblicos que se respetan, sí puede ser de que empecemos a pensar de que la familia la podemos transformar a nuestros propios criterios, como lo que estamos viendo hoy, propuestas de una estructura distinta, en donde ya no puede ser solo hombre y mujer, como lo establece la palabra, porque la palabra de Dios desde el inicio de la creación dice varón y hembra los creó. O sea, eso no podemos ir ni siquiera en contra de la biología, pero la mente humana que no tiene a Cristo en el corazón pretende proponer esto. Y eso es parte de lo que la iglesia debe de tomar, reforzar y volver a los principios bíblicos. Eso es parte de lo que la iglesia, uno de los retos que como iglesia tenemos. Y aclaro que cuando digo iglesia, no hablo de pastores y líderes, hablo de toda la comunidad de fe. Porque el principio universal el principio del sacerdocio universal del creyente nos afecta a todos. Todos los creyentes estamos en la responsabilidad de poder vivir conforme a los criterios bíblicos y defenderlos. Entonces, como comunidad de fe, tenemos que tener claro que hay principios que debemos de defender y uno es la estructura de la familia. Ante cualquier amenaza que pueda existir hoy en lo social o una mente humanista o una mente cegada, porque lo hay y van a venir retos y desafíos. ¿Qué es lo que toca? A pesar de que sí tenemos una estructura familiar y hoy en Guatemala, si ustedes analizan las leyes, todavía persiste el hecho de que debe ser entre un hombre y una mujer. Amén. Tenemos que defender eso. ¿Por qué? Porque es bíblico. Amén. Tenemos que defender la paternidad responsable, porque es bíblica. Amén. Tenemos que analizar esos temas como lo que mencionaba del machismo, porque a veces pretendemos tener relaciones de dominación, aún sobre la esposa y los hijos. Eso tiene que cambiar. ¿Y quién es la institución que debe de propiciar el conocimiento y la enseñanza de esos principios? Es la iglesia. Si como iglesia no abordamos esos temas, estaríamos fallando en la instrucción hacia los padres. La iglesia debe ser el medio por el cual cada ser humano nacido de nuevo se capacite en cuanto al conocimiento de Dios. Conocer de Dios, conocer los principios, cómo hemos de vivir como seres humanos, cómo hemos de vivir en la relación conyugal, cómo hemos de vivir en el trato con los hijos. Porque entonces estamos propiciando el anhelo de Dios. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cristo es el cambio. Cristo propicia el cambio, no solamente en el corazón del ser humano, con cada uno de nosotros, sino que también en todo nuestro entorno, comenzando con la unidad muy importante que es la familia. Si nos olvidamos de eso, estamos incumpliendo con nuestro propósito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver a la Escritura. Pero no interpretarla a nuestro antojo. Y esto es algo muy importante hoy en día. Una gran necesidad hoy en día es una adecuada interpretación bíblica que edifique la vida de los que escuchan. No una interpretación antojadiza. Entonces ven cómo sí la reforma propició un cambio, propició el desarrollo de las sociedades como las conocemos hoy en día, pero también hay retos. Tenemos que estar conscientes de eso. Por eso de ahí surge el dicho que entre los cristianos conocemos. Iglesia reformada, siempre reformada. Debemos estar en constante reforma. ¿Y eso qué requiere? Un análisis de cómo estamos viviendo nosotros como creyentes. Si realmente nuestra conducta como padre, como esposo, como hijo, es acorde a los principios bíblicos. Si no, ahí está la Escritura. Efesios es un tratado con respecto a las relaciones conyugales y familiares. ¿Alguien tiene dudas? Vaya a Efesios. ¿Alguien tiene dudas sobre cómo tratar a su esposa? Vaya a Efesios, ahí está. Si tiene dudas sobre qué debe hacer con sus hijos, vaya a Deuteronomio, ahí dice claramente qué es lo que uno tiene que hacer. Y vuelva a Efesios, en donde Pablo amplía mucho el tema de las relaciones familiares. Volvamos a los principios bíblicos. Bendito sea.
Gracias, hermanos lindos. Yo no sé cómo se sientan en casita en este momento. Todo lo que comienza lindo tiene que terminar lindo. Así es mi corazón. Y yo le agradezco a Dios por lo que han manifestado nuestros invitados a propósito de vivir según el plan de Dios para nuestra vida en cuanto a la conmemoración de un acontecimiento precioso que Dios creó, decidió hacer cuando nos dio el conocimiento de la Sagrada Escritura como fundamento real de nuestra fe. Es decir, estamos seguros de que Dios estableció la Reforma Protestante para la salvación de nuestras almas y también la bendición de nuestra familia. Yo debo ir terminando ya el programa, pero quiero instarle, papá y mamá, y a ustedes, hijos benditos, para que ustedes vuelvan a escuchar este mismo programa, porque se trata de algo trascendental para el futuro de ustedes, hijos que un día se van a casar y un día van a tener hijos y usted va a ser abuelito y usted va a ser abuelita o va a ser bisabuelo como yo ya soy. ¿Por qué me preocupa decirle esto? Porque hay un movimiento a nivel mundial que pretende cambiar las cosas como Dios las estableció. Y ese movimiento, que no es más que diabólico, pretende hacer lo contrario a lo que Dios estableció. La Reforma levantó porque estaba sumida en la oscuridad y Dios le puso la luz del Evangelio a la humanidad de la manera que Él quería hacerlo. Por lo tanto, cuiden su hogar, ámense y no permitamos nunca que en Guatemala, que es lo que nos concierne, donde Dios nos estableció, podamos perder la dimensión divina de la familia que el Señor creó en el huerto del Edén para gloria de su nombre y ha trascendido por todos estos siglos. Si algo le debo a la Reforma Protestante es haber comprendido el valor que tiene mi hogar, la familia que Dios me dio. Y por ello, a partir de mi esposa, de mis hijos, de mis hijas, pude entender el valor que tiene, Señor. Reitero, tu valía para gloria de tu nombre, el ser hijo de Dios, cuando tu Espíritu Santo guía nuestra vida por haber nacido de nuevo. Este programa de Propósito de Vivir está llegando a su final. En el primer programa de conmemoración de la Reforma Protestante del siglo XVI, en los 505 años que llevamos. Agradezco mucho, Gabriel bendito, su presencia con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Rolandito, de la misma manera, son un regalo para mi corazón y me han edificado y me han bendecido, como sé que a muchos lo han hecho. Debo de despedirme agradeciéndole a Dios por su asistencia en la salita con la familia, viendo Propósito de Vivir, para que continuemos creyendo que Dios tiene un plan para nuestra vida y que debemos de cumplirlo para gloria de su nombre. Si Él lo permite, los veré en un próximo programa. Que Dios los bendiga. Amén. Martín Lutero, para evitar cualquier objeción por parte de sus amigos, actuó rápidamente en la mañana del martes 13 de junio de 1525. Se casó legalmente con Catalina, a quien afectuosamente llamaba Katy. Ella se mudó a la casa de su marido, el antiguo monasterio agustino de Wittenberg, y comenzaron a vivir en familia. Los Lutero tuvieron 3 hijos y 3 hijas.